Aquí tenemos de nuevo al grupo cabecero que se dirigía hacia el puerto no puntuable del Cinto, y vemos la diferencia que había con ese segundo grupo muy numeroso, donde Super Freud había conseguido incrustar a Parra y a dos de sus compañeros. Había pasado también anteriormente el grupo de Javier Chacón e Iriarte, luchando por entrar en ese segundo grupo, y más corredores que lo intentaban, porque como habíamos dicho anteriormente, la carrera iba muy descontrolada y por detrás los parones estaban provocando que la distancia aumentase peligrosamente. Ahí vemos precisamente al grupo de Chacón, y ahí está Iriarte, Chacón, Cabezuela del Sanse y Carballido del Ciudad de Lugo. Estaban conectando precisamente en estos momentos, cuando por delante Héctor González ponía ritmo en estas rampas que nos dirigían hacia el primer puerto puntuable, un puerto de tercera categoría, no demasiado duro, pero que ya empezaba a hacer un poco de daño. Aquí los vemos precisamente a prácticamente 1 kilómetro de ese primer puerto de montaña, y vemos también ahí al corredor del Honda, al corredor de Sangonera, Iván Hernández, que en sus primeras pruebas en el campo amateur, en el campo sub-23, está demostrando muy buenas maneras. Al paso por el premio de montaña es Moreno del Cidi el que supera a Aznar de FP y a Héctor González, y a continuación, comandado por Super Freud, pues venía el grupo, ese segundo grupo muy numeroso, como hemos dicho, donde va Domene, donde también se encuentra Parra, y aquí los vemos. Este es el grupo delantero. Hemos visto a Igor Romero en la zona de favorable que hay antes de llegar a Jebas, y el segundo grupo que iba recortando las diferencias con ese primer pelotón. Ahí tenemos ya a Chacón, que había conseguido entrar, a Iriarte y a Carballido, el corredor de Ciudad de Lugo. Y ahí tenemos a otro corredor que iba en ese segundo grupo, Lobato, un corredor rapidísimo, y la verdad es que podía ser uno de los favoritos para conseguir la victoria. Nuevos cortes. Ahí vemos el pelotón dejando hacer. Los equipos más importantes tenían buenos corredores, tenían buenos representantes en los grupos delanteros, y en estos momentos nadie cogía las riendas del pelotón. Se iniciaban las primeras rampas de las cuestas del Marqués, en el Alto de la Perdiz, y aquí vemos como precisamente en estas primeras rampas, que son las más duras, pues ya se empieza a ver quiénes son los más fuertes. Hemos visto a Miguel Ángel Lucena, que intenta alcanzar a José Luis Cano y a un escalador de primera como es Héctor González. Vemos que es Héctor el que está marcando el ritmo, y José Luis Cano no puede soportar ese tremendo ritmo de escalada que pone Héctor, y sin embargo es Lucena el que llegará a su altura. También lo intenta Domene, ahí lo vemos, aunque no conseguirá alcanzarlo. Y aquí vemos en la zona de las recurvas, donde estamos viendo subir muy deprisa a estos dos corredores. Me atrevería a decir que de las diferentes ediciones ha sido la vez que más deprisa se ha subido por esta zona, y aquí hemos visto subir a muy buenos corredores como Carlos García o como Juan Fuentes en solitario. Ahí vemos Miguel Ángel Lucena, un corredor muy joven, con Héctor González, y persiguiéndolos José Luis Cano y Domene, que veían como el grupo perseguidor se les acercaba. Sus compañeros de escapada venían también a muy buen ritmo, y aunque lo intentan, y aquí vemos con una muy buena cadencia por ejemplo a Domene, corredor muy completo, que ha tenido resultados en ciclocross, en pista
Y veíamos ahí a ese grupito, a ese segundo grupo que había alcanzado ya al primero. Teníamos un grupo perseguidor, ahí lo vemos, de estos corredores, del que saltaban también otro corredor del CIDI, en concreto Francisco López, el ex Ávila Rojas, y Gárate del Videlan Quirolgi. Y nos encontramos con estos 4 corredores por delante. Ahí los vemos a punto de entrar, ahí veían ya los coches donde iban Lucena y Héctor. Los alcanzan precisamente a la altura de la zona recreativa de La Perdiz y quedaban apenas 2 kilómetros, quizá los más duros, hasta llegar al premio de montaña e iniciar el descenso por la subida del Collado Bermejo, por la subida de las Casas de la Marina. Ahí los vemos, 2 corredores del CIDI, del equipo de Servando Velarden, que estaban haciendo una extraordinaria carrera. Héctor González sigue marcando el ritmo. Ahí los vemos. Llevaban una buena diferencia con respecto al grupito, y aquí Lucena, que ataca y supera a Héctor González en la misma línea del premio de montaña, y a continuación pues Gárate y Francisco López. Estamos ya en las primeras rampas del Alto de Jebas, el último puerto de montaña, y ahí tenemos pues a Iriarte, a Nafría, a los restos del grupo delantero. Con la selección que se había hecho, se había metido un corredor muy fuerte como es Parra, Domene. Una escapada desde luego de muchísimo nivel, en la que en concreto teníamos, pues repasamos uno por uno, a Iriarte del Izarte, a Aznar del Honda, Antonio García del Ciudad Oviedo, a Parra del Superfroid, a Nafría de Tarragona, el Ayuntamiento de Tarragona, a Héctor González del Asfaltos Verola, a Francisco Javier López, a Gallego y a Lucena del CIDI, a Andrés Sánchez del Extremadura, a Gárate del Videlan Quirolgi, a Domene del Seguros Bilbao y a Cano del Andalucía, que aumentaban la diferencia sobre estos grupitos que se formaban tras el paso por el premio de montaña, en el que Lucena había asegurado su reinado. Y aquí vemos una situación de carrera que reflejaba el descontrol de la misma. El grupo de Guardiola intentaba poner un poquito de orden, pero definitivamente se les había ido el carro, y con este grupo delantero tenían una diferencia que rondaba